El olor a aguarrás y óleo fresco impregnaba el pequeño piso de Madrid. Una mezcla que para Lina era el aroma del hogar, de la supervivencia. Cada rincón del modesto apartamento estaba colonizado por su doble vida. De día, era una meticulosa restauradora de arte que devolvía la vida a lienzos olvidados. De noche, y a todas horas, era la fortaleza inexpugnable que protegía a su hijo de 5 años, Karim. Su pequeño universo giraba en torno a los juguetes esparcidos por el salón, los cuentos antes de dormir y los malabares para llegar a fin de mes. Era una vida tejida con amor y escasez, una paz frágil que ella defendía con la ferocidad de una leona. Pero esa paz siempre estaba amenazada por una única y recurrente pregunta de su hijo, una pregunta que él le hizo esa misma tarde mientras dibujaba soles en un cuaderno. ¿Mi papá volverá pronto de sus exploraciones, mamá? Aquella pregunta era una daga diminuta y afilada que se clavaba siempre en el mismo punto de su corazón. Lina sonrió, una máscara de serenidad que había perfeccionado durante 5 años, y repitió la historia que se había convertido en su evangelio y su condena. Los grandes exploradores como papá a veces tardan mucho en encontrar el camino a casa, mi amor. Pero por dentro, la mentira la quemaba. Cada vez que la pronunciaba, revivía la humillación que la había convertido en una exiliada. No había ningún explorador. Solo había un rey, un jeque, un hombre que la había poseído con una pasión que creyó única para después desecharla como un objeto roto, acusándola de la peor de las traiciones. El recuerdo de los guardias arrastrándola por los pasillos de mármol del palacio, bajo la mirada helada de él y los susurros venenosos de la corte, era una herida que nunca dejaba de supurar. Su trauma tenía un nombre: ser desechable. Creció huérfana, sintiéndose siempre una carga, y cuando conoció al jeque Rashid al-Hassan durante su beca en Sahara, creyó estúpidamente que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Él la miraba como si fuera la única mujer bajo el sol del desierto. La deseaba con una intensidad que la hacía sentir valiosa, real. Se casaron en un torbellino de pasión secreta, y por un breve instante, ella fue feliz. Pero esa felicidad se hizo añicos contra el muro de la tradición y la intriga. Las pruebas falsas de su adulterio aparecieron, y él, el hombre que le había jurado protección, fue el primero en condenarla. No hubo juicio, no hubo preguntas, solo una sentencia fría y la expulsión pública que la marcó para siempre. ¿Cómo explicarle a su hijo que su padre no era un héroe perdido, sino el monstruo que la había destrozado? Por eso su vida en Madrid era un santuario y una prisión. Había construido un mundo seguro para Karim, un mundo donde el apellido Al-Hassan no existía, donde los palacios eran solo dibujos en los libros de cuentos y los desiertos eran lugares lejanos y mágicos. Su mayor deseo consciente era proteger a su hijo de esa verdad, del rechazo de un padre que ni siquiera sabía de su existencia. Se repetía a sí misma que lo hacía por él, para que nunca se sintiera la mancha en un linaje real, para que nunca conociera la humillación de no ser suficiente. Pero en lo más profundo de su ser, su anhelo inconsciente era otro. Anhelaba la validación. Soñaba con el día en que Rashid la mirara a los ojos y admitiera su error, no por amor, sino por justicia. Hasta que ese día llegara, si es que llegaba, seguiría siendo la guardiana de su pequeño y frágil reino de dos. Mientras Lina luchaba por mantener su pequeño mundo a flote, a miles de kilómetros, en el Emirato de Sahara, el jeque Rashid al-Hassan gobernaba un reino de cristal y acero. Su palacio de cristal era una maravilla arquitectónica que se alzaba en medio del desierto, un símbolo de la modernidad y la riqueza de su nación, pero también de su propia y profunda soledad. Desde su despacho panorámico, observaba las dunas doradas que se extendían hasta el infinito, un paisaje tan vasto e implacable como el poder que ostentaba. Acababa de cerrar un acuerdo multimillonario que aseguraría el futuro energético de Sahara durante la próxima década, y sus ministros lo miraban con una mezcla de temor y reverencia. Era un líder respetado, un estratega brillante, un hombre que controlaba cada aspecto de su vida y de su país con una disciplina férrea. Nadie sospechaba que ese control absoluto era la armadura que ocultaba su mayor fracaso. La presión sobre él era constante. El Consejo de Ancianos,
custodio de las tradiciones, lo instaba en cada reunión a tomar una nueva esposa y engendrar un heredero. Sahara necesita estabilidad, Majestad, un linaje asegurado, le había dicho esa misma mañana el gran visir, con su habitual tono untuoso. Rashid había asentido con una frialdad calculada, despidiéndolos sin comprometerse a nada. Odiaba esa conversación, porque le recordaba el patrón que había jurado no repetir jamás. Su padre, un hombre cruel, había repudiado a su madre por una sospecha de traición, condenándola a una vida de vergüenza en el exilio. Rashid creció con la creencia grabada a fuego de que la vulnerabilidad y el amor eran un veneno para un gobernante. Y entonces apareció Lina. Su matrimonio con ella fue un impulso, una desviación de su propio y estricto código, y cuando las pruebas de su infidelidad surgieron, reaccionó con la brutalidad de un animal herido, confirmando su terror más profundo. El amor solo traía debilidad y traición. Al expulsarla, se convirtió en el mismo hombre que despreciaba. A solas en la inmensidad de su despacho, la máscara de líder infalible se deslizaba. La noche caía sobre el desierto, pintando el cielo de tonos índigo y púrpura, y la soledad se volvía casi tangible. A veces, en el silencio del palacio, creía percibir el eco de la risa de Lina, o el aroma a cítricos y canela que ella usaba. 6 años habían pasado, pero su recuerdo era un fantasma persistente que ninguna reunión de Estado ni ninguna conquista económica podía exorcizar. Se decía a sí mismo que había hecho lo correcto, que había protegido su trono y el honor de su linaje de una vulgar cazafortunas. Pero en las horas más oscuras, una duda corrosiva lo asaltaba. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si las pruebas habían sido una trampa? Sacudió la cabeza furioso consigo mismo. La duda era una debilidad que no podía permitirse. El pasado estaba enterrado, y allí debía permanecer. El evento que desenterraría ese pasado comenzó con una excursión escolar. El colegio de Karim organizó una visita a una prestigiosa exposición en Madrid sobre los tesoros de Sahara, patrocinada por la embajada. Cuando Lina leyó la circular, un pánico helado le recorrió la espalda. Intentó buscar una excusa para que Karim no fuera, una fiebre repentina, una cita médica inexistente. Pero su hijo estaba demasiado ilusionado. Hablaba sin parar de los castillos de arena y los caballos mágicos que vería. Ceder fue como firmar una sentencia. Mientras lo dejaba en la puerta del autobús esa mañana, con el corazón encogido, tuvo la premonición de que algo terrible estaba a punto de suceder. Le suplicó al universo, a cualquier dios que quisiera escucharla, que su pequeño mundo no se derrumbara. Pero el destino ya había empezado a mover sus hilos. Dentro de la exposición, entre vitrinas con joyas antiguas y manuscritos milenarios, Karim se sentía como en uno de sus cuentos. Pero entonces, al entrar en la sala principal, se detuvo en seco. Dominando la pared del fondo había un retrato al óleo, una pintura imponente de un hombre de mirada intensa, vestido con túnicas ceremoniales. Era el jeque Rashid al-Hassan, el gobernante de Sahara. Para todos los demás, era un rey. Para Karim, era el hombre de la única fotografía que su madre guardaba escondida en una caja de madera, el explorador de sus historias. El parecido era inconfundible, la misma mandíbula firme, los mismos ojos oscuros que él veía cada día en el espejo. Una certeza absoluta, pura e infantil, se apoderó de él. Con una voz clara que resonó en el silencio de la sala, susurró una sola palabra: papá. En la confusión de la multitud de niños y profesores, nadie notó cómo el pequeño se escabullía. Con la lógica aplastante de un niño de 5 años que ha encontrado la pieza que faltaba en su puzzle, Karim solo tenía un objetivo: ir a casa, a ver a su padre. Vio a un hombre con un traje elegante y una insignia de la embajada hablando amablemente con los visitantes. Se acercó a él con una determinación que habría enorgullecido a su padre, y señalando el retrato, le dijo con una convicción desarmante: «Señor, quiero ir a ver a mi papá. ¿Me puede llevar?». El diplomático, encantado por la audacia del niño y asumiendo que era el hijo de algún dignatario en una visita privada, cometió el error más catastrófico y bien intencionado de su carrera. Sonrió y le dijo: «Claro que sí, pequeño príncipe. Vamos a llevarte a casa». Para Lina, el mundo se detuvo con una llamada telefónica.
Era la profesora de Karim, con la voz quebrada por el pánico. Lina, no lo encontramos. Karim ha desaparecido. Cada palabra fue un martillo golpeando el cristal de su frágil seguridad. Corrió a la exposición, el corazón latiendo desbocado en su pecho, buscando, gritando su nombre. Pero su hijo no estaba. Las horas se convirtieron en una tortura de sirenas de policía, preguntas, y la creciente certeza de que su peor pesadilla se había hecho realidad. No era un secuestro común. Ella sabía, con una intuición visceral y aterradora, a dónde había ido. El pasado no solo había vuelto para atormentarla, sino que había venido para llevarse lo único que le importaba. El desierto lo había reclamado. En Sahara, la rutina de Rashid fue interrumpida por una llamada urgente de su jefe de seguridad. Había un problema en la puerta principal del palacio. Hay un niño, Majestad. Un niño pequeño. Insiste en que usted es su padre. Rashid sintió una oleada de irritación. Probablemente era el hijo de algún periodista buscando una exclusiva o el truco de alguna mujer desesperada. Encárguense de ello, ordenó con frialdad. Pero su jefe de seguridad vaciló. Majestad, debería verlo. El parecido es extraordinario. Una extraña corriente eléctrica recorrió a Rashid. Dejó los informes sobre la mesa y se dirigió a los monitores de seguridad. Y entonces lo vio, un niño pequeño, de pie ante las imponentes puertas doradas, con el pelo oscuro y rebelde, la barbilla levantada con una terquedad desafiante. Era como mirarse en un espejo a través del tiempo. El aire se escapó de sus pulmones. ¿Era posible que el fantasma de su único error acabara de materializarse en su puerta? El protocolo se hizo añicos. Rashid caminó, casi en trance, hacia la entrada principal, seguido por un séquito de guardias y ayudantes desconcertados. La prensa, que siempre merodeaba por los alrededores, captó el movimiento y las cámaras empezaron a disparar sus flashes. Cuando Rashid salió al sol abrasador, el mundo pareció enmudecer. El niño lo vio, y sus ojos, que eran una réplica exacta de los suyos, se iluminaron con un reconocimiento puro. Corrió hacia él, esquivando a los guardias, y se abrazó a su pierna. Y entonces, con una voz que, a pesar de su escaso volumen, pareció retumbar en todo el desierto, gritó la palabra que sellaría sus destinos para siempre. «¡Papá!». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido frenético de las cámaras capturando el momento que cambiaría la historia de Sahara. De vuelta en su despacho, el niño, exhausto por el viaje y la emoción, dormía profundamente en uno de los lujosos sofás de cuero. Rashid no podía apartar la vista de él. Cada rasgo, cada gesto dormido, era una acusación silenciosa, una prueba irrefutable de una verdad que había enterrado bajo 6 años de orgullo y negación. La furia y la confusión luchaban en su interior. Ella se lo había ocultado. La mujer que había traicionado su confianza le había robado además a su heredero. Un torbellino de emociones contradictorias lo sacudió. La rabia por el engaño, el dolor por el tiempo perdido, y muy a su pesar, una extraña y abrumadora sensación de conexión. Cogió el teléfono y marcó un número que creía haber borrado de su memoria. La llamada cruzó continentes, un misil balístico dirigido al corazón de la vida de Lina. El teléfono sonó en el apartamento silencioso y vacío de Madrid. Un número internacional, desconocido. Lina lo miró, y supo. Con una mano que temblaba incontrolablemente, descolgó. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La voz al otro lado de la línea era la misma, tan fría, tan autoritaria, tan dueña del mundo como la recordaba. No hubo un saludo, ni una pregunta, solo una orden helada que le robó el aliento. «Lina, tienes algo que me pertenece. Un avión privado te recogerá en el aeropuerto de Barajas en 2 horas. Sube a él». La llamada se cortó. No era una petición, era una citación real, un recordatorio brutal de que, por mucho que hubiera huido, ella nunca había dejado de ser su prisionera. El viaje fue una pesadilla borrosa. No recordaba haber hecho la maleta, ni el trayecto en taxi, ni haber pasado por la terminal privada. Su mente era un caos de miedo y rabia. Miedo por su hijo, solo en un nido de víboras. Rabia contra Rashid, por su arrogancia, por su crueldad.
por creer que podía chasquear los dedos y hacerla volver a la jaula de la que había escapado. Cuando el avión comenzó su descenso, miró por la ventanilla. El verde de España había desaparecido, reemplazado por el interminable mar dorado del desierto de Sahara. Estaba regresando a su peor pesadilla, al escenario de su mayor humillación. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la joven ingenua y enamorada que había sido expulsada. Ahora era una madre, y una madre que lucha por su cachorro es la criatura más peligrosa del mundo. El miedo seguía ahí, pero ahora ardía junto a una nueva y gélida resolución. No iba a permitir que le arrebataran a su hijo. No sin luchar. El Palacio de Cristal no era una residencia, era una declaración de poder. Al aterrizar, Lina sintió que el sol de Sahara la golpeaba con la misma brutalidad que la última vez, un calor seco que parecía evaporar la voluntad. El aire acondicionado del coche de lujo que la esperaba en la pista era tan gélido como la mirada del hombre que la había convocado. Cada detalle, desde el uniforme inmaculado del chófer hasta el silencio reverencial de los guardias, estaba diseñado para recordarle su lugar. Era una intrusa, una pieza fuera de lugar en este tablero de ajedrez de oro y mármol. Se aferró a la mano de Karim, su pequeño y cálido anclaje en una realidad que se volvía cada vez más hostil y extraña. ¿Cómo iba a protegerlo aquí, en el corazón mismo de la guarida del león? Desde su despacho, Rashid la observaba en los monitores de seguridad. La veía descender del avión, con la espalda recta y la barbilla alta, una figura solitaria y desafiante contra la inmensidad de su poder. 6 años no habían borrado su belleza, solo la habían afilado, dándole una madurez que la hacía aún más peligrosa. Sintió una oleada de furia, fría y controlada, al verla sostener la mano del niño, de su hijo. Era la prueba viviente de su engaño, de los años que le había robado. Sin embargo, bajo la ira, algo más se agitó, algo oscuro y posesivo que no se atrevía a nombrar. Había vuelto a su mundo, y esta vez no la dejaría escapar. Caminar por los pasillos del palacio era una tortura. Cada eco de sus pasos sobre el mármol pulido era un recuerdo de la humillación, del sonido de sus propias botas siendo arrastradas hacia el exilio. El personal la miraba con una curiosidad velada, susurros que morían en cuanto ella se giraba. La conducían a las suites reales, un ala del palacio reservada para los huéspedes más distinguidos, un lugar en el que nunca había puesto un pie. La opulencia era asfixiante. Techos altísimos, tapices de seda, muebles tallados en maderas exóticas. Era una jaula de oro, y ella lo sabía. Su único consuelo era el asombro en los ojos de Karim, que miraba todo como si hubiera entrado en un cuento de hadas. ¿Cómo podría explicarle que los cuentos de hadas a veces eran las peores pesadillas? La suite era más grande que todo su piso de Madrid. Tenía varias habitaciones, una sala de estar con vistas panorámicas al desierto y un balcón privado que daba a los jardines. Un ejército de sirvientes apareció de la nada, ofreciéndose a deshacer su modesta maleta, a prepararle un baño, a traerle cualquier cosa que deseara. Lina los despidió con una cortesía helada que no admitía réplica. Quería estar sola, quería respirar, pero el aire mismo parecía pertenecerle a él. Se sentó en el borde de una cama tan grande que parecía absurda, y abrazó a Karim con fuerza. Aquí, en este lujo obsceno, se sentía más pobre y desamparada que nunca. Porque sabía que todo tenía un precio, y temía que el precio fuera su hijo. Rashid tardó horas en aparecer. Un tiempo que, Lina sospechaba, fue calculado para desestabilizarla, para recordarle quién controlaba el tiempo y el espacio en aquel reino. Cuando finalmente entró en la suite, sin anunciarse, la encontró en el suelo, construyendo una torre de bloques con Karim. Por un instante, la imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. Una escena doméstica, tierna, en medio de su palacio estéril. Ella se levantó de un salto, interponiéndose instintivamente entre él y el niño, como una leona protegiendo a su cachorro. La mirada que le dirigió no era de miedo, sino de puro desafío. Y a Rashid, un hombre acostumbrado a la sumisión, aquel desafío le resultó extrañamente estimulante. «Tenemos que hablar», dijo él, su voz un trueno contenido.
Sus ojos no se apartaban de Karim, que lo miraba con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Lina sintió un pánico gélido. «Aquí no», respondió ella, con la voz más firme que pudo reunir. «No delante de él». Rashid asintió lentamente, una concesión que la sorprendió. «Esta noche cenaremos juntos, los tres». No era una invitación, era una orden. Se dio la vuelta y se marchó con la misma brusquedad con la que había llegado, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión y el aroma masculino de sándalo y poder. Lina se estremeció. La batalla acababa de empezar, y el primer campo de batalla sería una mesa. Prepararse para la cena fue un acto de guerra. Le habían enviado vestidos de alta costura, joyas que valían más de lo que ganaría en toda su vida. Se negó a tocarlos. En su lugar, eligió el único vestido decente que había traído de Madrid, una prenda sencilla, de lino azul oscuro, que gritaba dignidad y no sumisión. Se maquilló con cuidado, no para embellecerse, sino para crear una máscara, una armadura contra la mirada de él. Mientras se miraba en el espejo, no vio a la joven asustada que había sido expulsada, sino a una mujer que había sobrevivido al infierno y había vuelto. No por elección, sino por necesidad, y no iba a dejarse pisotear de nuevo. Cuando entró en el comedor privado, él ya estaba allí, de pie junto a la ventana, contemplando la noche del desierto. Se había cambiado y llevaba una túnica tradicional de un blanco impecable que realzaba su piel bronceada y su aura de autoridad. Karim, de la mano de una niñera, ya estaba sentado a la mesa, mirando con ojos como platos la profusión de cubiertos de plata. Rashid se volvió y su mirada recorrió a Lina de arriba a abajo. Hubo un destello en sus ojos, algo que no era ira ni desprecio. Era apreciación, una apreciación puramente masculina que la hizo sentir a la vez expuesta y furiosa. ¿Cómo se atrevía a mirarla así después de todo lo que le había hecho? La cena fue una tortura exquisita. El silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar con los cuchillos de oro. La comida, una sucesión de platos exóticos y deliciosos, les sabía a ceniza en la boca. Solo hablaban para responder a las preguntas inocentes de Karim, que actuaba como un puente involuntario sobre el abismo de resentimiento que los separaba. «Papá, ¿tienes caballos?», preguntó el niño, y el corazón de Lina dio un vuelco. Rashid sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos por primera vez, y la transformación fue devastadora. Vio un atisbo del hombre del que se había enamorado, y odió su propia debilidad por notarlo. «Tengo los mejores caballos del mundo, Karim», respondió Rashid, su voz perdiendo parte de su dureza. «Mañana, si quieres, te llevaré a conocerlos». La promesa iluminó el rostro del niño, y Lina sintió una punzada de traición. Él lo estaba comprando, seduciéndolo con promesas de un mundo de maravillas que ella nunca podría ofrecerle. Era una táctica cruel y brillante, y la dejaba completamente indefensa. Porque ¿cómo podía negarle a su hijo la oportunidad de conocer a su padre, por monstruoso que fuera el hombre? La trampa se estaba cerrando a su alrededor, y las paredes doradas de la jaula parecían encogerse un poco más. Mientras observaba a su hijo charlar animadamente con el hombre que la había destruido, Lina se dio cuenta de algo aterrador. Karim no solo se parecía a Rashid físicamente, tenía su misma confianza, su misma curiosidad audaz. Estaba actuando no como un extraño, sino como un príncipe reclamando su lugar. Veía cómo los sirvientes lo miraban, cómo el propio Rashid se inclinaba para escuchar sus historias infantiles. Estaba presenciando el nacimiento de un vínculo que la excluía, un lazo de sangre y poder que ella no podía romper. Y por primera vez, el miedo que sentía no era por ella misma, sino por la posibilidad de perder a su hijo, no por la fuerza, sino por el corazón. Rashid, por su parte, estaba fascinado. Cada gesto de Karim, cada pregunta inteligente, era una prueba más de que era su hijo. Pero lo que más lo desarmaba era observar a Lina. La veía cortar la comida de Karim en trozos pequeños, limpiar una mancha de su mejilla con una ternura infinita, responder a sus interrupciones con una paciencia que él nunca había poseído. Estaba viendo a la madre que había criado a su heredero en la soledad y la escasez, y una extraña mezcla de culpa y admiración comenzó a corroer su coraza de resentimiento. Esta mujer no era la traidora frívola que él había creído, era mucho, mucho más.
Después de que la niñera se llevara a un Karim somnoliento a la cama, el silencio volvió, pero esta vez era diferente. Estaba cargado de palabras no dichas, de 6 años de dolor y malentendidos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Rashid finalmente. Su voz apenas un susurro ronco. La pregunta era tan absurda, tan insultante, que Lina soltó una risa sin alegría. «¿Decírtelo? ¿A ti? ¿Al hombre que me arrojó a la calle como a un perro, sin escuchar una sola palabra? ¿Qué querías que hiciera, Rashid? ¿Enviarte una postal desde mi exilio anunciando al heredero que nunca quisiste?» Cada palabra era un dardo envenenado, y cada uno dio en el blanco. La verdad de sus palabras lo golpeó con la fuerza de un puño. Se había aferrado a la narrativa de su traición durante tanto tiempo, que nunca se había detenido a considerar la situación desde la perspectiva de ella. La había condenado sin juicio, la había despojado de todo. Por supuesto que le había ocultado a su hijo. Habría sido una locura no hacerlo. Por primera vez en 6 años, el muro de su orgullo se agrietó, y a través de esa grieta se asomó una duda monstruosa. La duda de que él no había sido la víctima de una traición, sino el autor de una injusticia terrible. Y esa posibilidad era mucho más aterradora que cualquier engaño. Se levantó y caminó hacia ella, rodeando la mesa. Lina retrocedió instintivamente, su silla arañando el suelo de mármol. El miedo volvió a apoderarse de ella, un miedo visceral a su proximidad física, a la abrumadora energía que emanaba. Él se detuvo a un par de pasos, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su perfume, lo suficientemente lejos como para no sentirse completamente atrapada. «Quiero hacerle una prueba de ADN a Karim», dijo, y aunque sus palabras eran prácticas, su tono era extrañamente vulnerable. Lina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Incluso ahora, después de verlo, ¿todavía dudaba? «No», respondió ella, su voz temblando pero firme. «No someteré a mi hijo a ese circo para satisfacer tu ego herido. Lo miras y sabes que es tuyo. Si eso no es suficiente para ti, entonces nada lo será». Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, a poner fin a esa conversación imposible. Pero entonces él la agarró del brazo. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió a ambos. Su agarre no era violento, pero era inquebrantable, un recordatorio de su fuerza física, de su poder para retenerla. «No es por mí», dijo él, su voz más grave que nunca. «Es por él, para que nadie en este reino pueda jamás cuestionar su derecho de nacimiento». Sus palabras la dejaron sin aliento. No había pensado en eso. En su afán por proteger a Karim de él, no había considerado la necesidad de protegerlo del mundo, de los buitres de la corte que sin duda ya estaban afilando sus garras. Se dio cuenta de que su lucha no era solo contra Rashid, sino contra un sistema entero, un sistema que devoraría a su hijo si no tenía la protección del nombre Al-Hassan. La mano de él seguía en su brazo, un ancla ardiente que la conectaba a una realidad que odiaba, pero que no podía ignorar. ¿Estaba él protegiendo a su hijo, o simplemente asegurando a su heredero? La línea entre ambas cosas era peligrosamente delgada. Al día siguiente cumplió su promesa. Un sirviente les informó de que el jeque los esperaba en los establos reales. Lina dudó. Su instinto le gritaba que mantuviera a Karim alejado de las tentaciones de Rashid, pero la emoción en el rostro de su hijo era demasiado para resistir. Accedió, diciéndose a sí misma que era por Karim, pero una parte de ella, una parte que odiaba, sentía una curiosidad morbosa por volver a ver a Rashid en su elemento, con los magníficos caballos árabes que amaba casi tanto como a su poder. Era un lado de él que siempre la había fascinado y aterrorizado a partes iguales. Los establos eran más lujosos que muchas casas. Mármol fresco, boxes de madera pulida con placas de latón que llevaban los nombres de campeones legendarios, y los caballos. Eran criaturas de un sueño, con pelajes brillantes, ojos inteligentes y una energía contenida que vibraba en el aire. Rashid estaba en el centro de la pista, acariciando el cuello de un semental negro como la noche, una bestia imponente que comía dócilmente de su mano. La imagen era un poderoso recordatorio de su dualidad, la capacidad de domar lo salvaje, de ejercer un control absoluto con una aparente gentileza. Lina se quedó a distancia, observando desde la sombra.
su corazón latiendo con una mezcla de viejos anhelos y nuevo pavor. Rashid levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de ella por encima de la cabeza de Karim. Por un instante, el mundo se detuvo. Le sonrió, no la sonrisa fría y calculadora del gobernante, sino una sonrisa más suave, casi nostálgica. Luego se agachó para hablar con su hijo. Este es Fakir, que significa orgulloso. Es el caballo más rápido de todo Sahara, le explicó. Karim lo miraba con adoración, completamente cautivado. Lina sintió una punzada de celos, tan aguda y dolorosa que la dejó sin aire. Rashid no solo le estaba mostrando a Karim un caballo, le estaba mostrando un legado, un mundo de poder y belleza que ella nunca podría igualar. Él levantó a Karim y lo sentó sobre el lomo de un poni dócil que un mozo de cuadra había traído. La risa del niño resonó en los altos techos del establo, un sonido puro y feliz que contrastaba violentamente con la tormenta en el corazón de Lina. Observó cómo Rashid caminaba al lado del poni, sosteniendo a Karim con una mano segura en su espalda, su rostro transformado por una ternura que ella creía que había olvidado. Recordó los primeros días de su relación, cuando él la llevaba a cabalgar al amanecer por el desierto, la forma en que su mano se sentía en la suya, la promesa de un futuro que se había convertido en cenizas. El recuerdo era tan vívido que dolía. Se obligó a apartar la mirada, a concentrarse en los detalles, en las grietas de su armadura. Pero todo lo que veía era a un padre conectando con su hijo. Vio a Rashid enseñarle a Karim a sujetar las riendas, a hablarle al poni en voz baja. Vio a su hijo, su pequeño y valiente Karim, confiar ciegamente en el hombre que había destrozado la vida de su madre. Era una escena perfecta, idílica, y por eso mismo era una pesadilla, porque en esa perfección ella no tenía cabida. Era una espectadora, una sombra en el borde de la felicidad de su propio hijo, y la soledad que sintió en ese momento fue más profunda y fría que cualquier cosa que hubiera experimentado en Madrid. Más tarde ese día, la tensión latente entre ellos se manifestó de una manera diferente. Lina estaba leyendo en la sala de estar de la suite, mientras Karim dormía la siesta. Rashid entró, esta vez después de que un guardia anunciara su presencia. Llevaba una pila de documentos y se sentó en el sofá de enfrente, como si fuera la cosa más natural del mundo convertir su espacio personal en su segunda oficina. El silencio se llenó con el suave susurro de los papeles. Lina intentó ignorarlo, pero su presencia era abrumadora, una fuerza gravitacional que tiraba de cada uno de sus sentidos. Podía oler su perfume, sentir el calor que emanaba, oír el ritmo de su respiración. Era una tortura. No puedes simplemente instalarte aquí, dijo ella finalmente, incapaz de soportarlo más. Él levantó la vista de sus papeles, sus ojos oscuros fijos en ella. Esta es mi casa, Lina, y tú eres mi huésped. Puedo instalarme donde me plazca. La palabra huésped fue pronunciada con una deliberada ironía que la hizo enfurecer. No soy tu huésped, soy tu prisionera, espetó ella. Él dejó los papeles a un lado. ¿Lo eres? Tienes todo lo que necesitas. Comida, ropa, seguridad. Tu hijo está feliz. ¿Qué es lo que te falta? La pregunta la dejó helada. ¿Qué le faltaba? Le faltaba su vida, su libertad, su derecho a elegir. Le faltaba todo. Me falta mi dignidad, susurró, las palabras apenas audibles. La que me arrebataste hace 6 años y que sigues pisoteando cada vez que me miras como si fuera una de tus posesiones. La verdad de sus palabras quedó suspendida en el aire entre ellos, cruda y dolorosa. La expresión de Rashid cambió. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por algo más oscuro, algo que se parecía a la culpa. Se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas, y la miró con una intensidad que la atravesó. Estoy investigando lo que pasó, dijo, su voz ronca. He contratado a los mejores investigadores privados del mundo. Quiero saber la verdad, Lina, toda la verdad. La confesión la tomó por sorpresa. Durante 6 años, había asumido que él simplemente no se preocupaba, que había aceptado las pruebas falsas sin dudar porque le convenía. La idea de que ahora estuviera buscando la verdad era desestabilizadora. Le abría la puerta a una esperanza que no se atrevía a sentir.
¿Y si él descubría la conspiración? ¿Qué pasaría entonces? Una disculpa formal, una compensación económica. Nada de eso podía devolverle los años perdidos, la humillación, el dolor. Y sin embargo, la idea de que su nombre fuera limpiado, de que él supiera que ella nunca lo había traicionado, era un bálsamo que su alma herida anhelaba desesperadamente. Esa noche, el destino intervino de la manera más cruel y tierna posible. Karim se despertó llorando, con la frente ardiendo. Tenía fiebre alta. El pánico maternal se apoderó de Lina. Llamó a la guardia pidiendo un médico, su voz aguda por la ansiedad. En cuestión de minutos, no solo apareció el médico real, sino también Rashid, vestido solo con unos pantalones de pijama de seda, con el pelo revuelto y la preocupación grabada en su rostro. La imagen de él, despojado de su armadura de jeque y reducido a la simple condición de padre preocupado, fue tan impactante que por un momento olvidó su resentimiento. Pasaron las siguientes horas juntos, una tregua forzada por la enfermedad de su hijo. Trabajaron en equipo, con una eficiencia tácita que hablaba de una conexión más profunda. Él sostenía a Karim mientras ella le administraba la medicina. Ella le ponía paños fríos en la frente mientras él le susurraba historias del desierto al oído. En la quietud de la madrugada, con el médico ya retirado y la fiebre empezando a ceder, se encontraron sentados uno al lado del otro en la penumbra, agotados y vulnerables. Ya no eran el jeque y su prisionera. Eran solo un hombre y una mujer velando por su hijo. El primer año fue el peor, dijo Lina de repente, su voz rota por el cansancio y la emoción. Las palabras simplemente salieron, una presa que se rompía después de años de contención. Estaba sola, embarazada, en un país que no era el mío. No tenía a nadie. Cuando Karim nació, lloré durante 3 días, de alegría porque era perfecto, y de terror, porque no sabía cómo iba a protegerlo sola. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a rodar por sus mejillas. No hizo ningún esfuerzo por detenerlas. Estaba demasiado cansada para luchar. Rashid no dijo nada. Simplemente se acercó y, con una vacilación que lo decía todo, le puso una mano en el hombro. El gesto era tan inesperado, tan extrañamente tierno, que Lina se estremeció. No la apartó. En su lugar, se inclinó hacia el contacto, su cuerpo anhelando un consuelo que su mente rechazaba. Él la atrajo hacia sí, y ella apoyó la cabeza en su pecho, el sonido de su corazón latiendo fuerte y constante bajo su oído. Era el mismo sonido que la había adormecido en noches lejanas, un ritmo que creía haber olvidado. Y en la oscuridad, rodeada por el aroma de él, se permitió llorar por todo lo que había perdido. «Lo siento», susurró él contra su cabello, y las 2 palabras, pronunciadas con una voz quebrada por la emoción, hicieron lo que ninguna orden o demostración de poder había logrado. Derribaron sus últimas defensas. No era una admisión de culpa por la traición, no todavía, pero era un reconocimiento de su dolor. Era un perdón por su sufrimiento. Levantó la cabeza y lo miró. En la tenue luz que entraba por la ventana, vio que sus ojos brillaban con una humedad no derramada. Vio al hombre, no al jeque. Y en ese momento de cruda vulnerabilidad, algo cambió entre ellos, algo irreversible. Él ahuecó su rostro con sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas húmedas. Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para que se apartara. Pero ella no lo hizo. Estaba paralizada, atrapada en la intensidad de su mirada, en la promesa de un contacto que su cuerpo ansiaba como un drogadicto su dosis. Cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue un beso de pasión, sino de algo mucho más profundo. Fue un beso de dolor compartido, de arrepentimiento, de una frágil y aterradora esperanza. Un beso que lo cambiaba todo, y ambos lo sabían. El beso se profundizó, volviéndose más hambriento, más desesperado. 6 años de distancia, de ira y de anhelo, se volcaron en ese contacto. Las manos de él se deslizaron desde su rostro hasta su cintura, atrayéndola más cerca, hasta que no hubo espacio entre ellos. Lina le rodeó el cuello con los brazos, aferrándose a él como si temiera ahogarse. Era una locura, una traición a todo lo que había jurado, pero no podía detenerse.
Su cuerpo recordaba el de él, recordaba el placer, recordaba la sensación de ser deseada. Y en ese momento, quería volver a sentirse así, aunque fuera por última vez. La apartó suavemente, sus frentes todavía juntas, sus respiraciones entrecortadas. Lina. Susurró su nombre como una oración, como una maldición. Habían cruzado una línea, una que ambos sabían que no tenía retorno. Ya no se trataba solo de Karim, o del pasado, o del trono. Se trataba de ellos, de la química innegable y destructiva que siempre había existido entre ellos, y ahora, reavivada, amenazaba con quemarlos a ambos. La frágil tregua se había convertido en algo mucho más peligroso, un deseo que podía sanarlos o destruirlos para siempre. Mientras tanto, en otra ala del palacio, una figura observaba las idas y venidas de los médicos y del propio jeque a la suite de la española. El gran visir, un hombre cuya lealtad era solo hacia el poder, frunció el ceño. La inesperada cercanía entre el jeque y la mujer que él mismo había ayudado a desterrar era un acontecimiento alarmante. Había subestimado el poder del niño, el poder de un pasado que creía enterrado. El puente que Rashid y Lina estaban construyendo, sin saberlo, se alzaba sobre un terreno minado. Y él todavía tenía en su poder el detonador. A la mañana siguiente, la fiebre de Karim había desaparecido por completo. Se despertó sonriente y lleno de energía, ajeno a la revolución emocional que había tenido lugar a su alrededor durante la noche. Lina y Rashid lo. La mañana siguiente a la fiebre de Karim amaneció envuelta en una extraña calma, una quietud frágil que parecía a punto de romperse con el más mínimo soplo de viento. Lina se movía por la suite con una cautela que no era natural en ella, consciente de cada roce, de cada mirada. El beso de la noche anterior no había sido un final, sino el comienzo de algo mucho más aterrador. La esperanza. Se había permitido sentir, se había permitido apoyarse en él, y ahora el miedo a que todo volviera a derrumbarse era 1000 veces más intenso. Se repetía a sí misma que había sido un momento de debilidad, una tregua nacida del agotamiento y la preocupación compartida, pero su cuerpo no la obedecía. Cada vez que recordaba el contacto de sus labios, una corriente eléctrica la recorría, una traidora llamarada de un deseo que creía muerto y enterrado. ¿Cómo podía anhelar al hombre que la había destruido? La pregunta la atormentaba, dejándola suspendida en un limbo de desconfianza y anhelo. Rashid, por su parte, se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño. La imagen de Lina, vulnerable y llorando en sus brazos, había demolido una parte de la muralla que había construido alrededor de su corazón. Por primera vez en 6 años, no la veía como la encarnación de su mayor error, sino como la víctima de su mayor crueldad. La determinación lo embargaba. Encontraría la verdad, expondría a los culpables y repararía el daño. Pero bajo esa resolución, el viejo miedo seguía acechando. El miedo a ser débil, a que sus enemigos vieran esa nueva vulnerabilidad como una oportunidad para atacar. El beso había sido un impulso, una necesidad de consolarla y de consolarse a sí mismo que no había podido reprimir. Ahora, a la luz del día, se preguntaba si había sido una promesa o una sentencia de muerte para su autoridad como jeque. El frágil puente que habían comenzado a construir se derrumbó con la brutalidad de una demolición. Fue a través de una tableta que un sirviente dejó olvidada en la mesa del desayuno. Lina la cogió distraídamente para buscar unos dibujos animados para Karim, pero la pantalla se iluminó con la portada de un influyente periódico digital europeo. El titular, impreso en letras enormes bajo una foto suya saliendo del avión, la golpeó como un puñetazo en el estómago. La cazafortunas española regresa. Un hijo ilegítimo para reclamar el trono de Sahara. El aire se escapó de sus pulmones. Las palabras cazafortunas e ilegítimo la quemaron por dentro, transportándola de inmediato a los susurros venenosos de la corte, a la humillación de su expulsión. La historia no se repetía. Era una pesadilla cíclica de la que nunca podría escapar. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. El artículo era una sarta de mentiras retorcidas con medias verdades, insinuando que había planeado el reencuentro de Karim con su padre, que había vuelto para reclamar una fortuna y un título,
Cada línea estaba diseñada para pintarla como una mujer calculadora y sin escrúpulos. Era la misma narrativa, la misma ponzoña que la había condenado 6 años atrás. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de ella. Miró a Karim, que comía sus cereales ajeno a todo, y sintió un terror visceral. No solo la estaban atacando a ella, estaban manchando a su hijo, convirtiéndolo en un arma, en una mancha en el linaje real. Y sabía, con una certeza absoluta, que detrás de todo esto estaba la misma mano que había orquestado su caída. En su despacho, Rashid recibió la noticia con una furia helada. Su jefe de seguridad le mostró el artículo, y la rabia que sintió fue tan intensa que por un momento temió perder el control. No era ira por la acusación, sino por el momento. Justo cuando empezaba a reconstruir algo con Lina, justo cuando se había permitido sentir de nuevo, sus enemigos atacaban. Y no tenía ninguna duda de quién estaba detrás. El gran visir. El hombre que siempre había abogado por una línea dura, el custodio de las tradiciones que veía a Lina como una amenaza. La filtración era demasiado precisa, demasiado bien calculada. Era un movimiento de ajedrez diseñado para acorralarlo, para forzarlo a elegir entre la mujer que empezaba a creer inocente y la estabilidad de su reino. La llamada del Consejo de Ancianos no se hizo esperar. Fue convocado a una reunión de emergencia en la sala del trono, un espacio solemne y opresivo diseñado para empequeñecer a cualquiera. El gran visir estaba allí, su rostro una máscara de fingida preocupación. Los ancianos, con sus túnicas ceremoniales y sus miradas severas, no perdieron el tiempo en sutilezas. Majestad, este escándalo amenaza con desestabilizar el emirato. Comenzó el más anciano de ellos. La gente murmura, la corte está dividida. La legitimidad de la línea sucesoria está en entredicho. Cada palabra era un martillo golpeando los cimientos de su poder. Rashid escuchó en silencio, su rostro impasible, pero por dentro se libraba una guerra. El ultimátum llegó, envuelto en un lenguaje de deber y tradición. Para salvaguardar el honor de Sahara, el Consejo exige una acción inmediata y contundente, continuó el anciano. La mujer y el niño deben someterse a una prueba de ADN. Pública e irrefutable. Rashid apretó la mandíbula. Era una humillación calculada, no para él, sino para Lina, pero lo peor estaba por llegar. Y, sea cual sea el resultado, deben ser enviados a un exilio discreto. El niño será reconocido y provisto, pero desde la distancia. La mujer no puede permanecer aquí. Su presencia es un recordatorio constante de esta irregularidad. La palabra irregularidad fue el insulto final. Estaban pidiéndole que repitiera el mismo acto de crueldad, que la desterrara de nuevo, esta vez con su hijo. El viejo miedo lo atenazó. El miedo a parecer débil, un gobernante gobernado por sus emociones, un tonto engañado por una mujer. Vio las miradas de los ancianos, la suficiencia apenas disimulada del visir. Sabía que si se negaba en redondo, se arriesgaba a una crisis constitucional, a una rebelión interna que podría sumir a Sahara en el caos. La lógica del rey luchaba contra el instinto del hombre. Y en ese momento crucial, la lógica del rey, entrenada durante toda una vida para priorizar el poder y la estabilidad, cometió el error fatal. No los desafió, no defendió a Lina. En su lugar, proyectó una imagen de control frío. Consideraré la propuesta del consejo, dijo, su voz resonando en el silencio de la sala. Necesito tiempo. Cuando fue a ver a Lina, encontró la suite en silencio. Ella estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, pero él pudo sentir la tensión en su postura. La tableta con el infame artículo seguía sobre la mesa. No tuvo que preguntarle si lo había visto. Lina, tenemos que hablar, comenzó, su voz más contenida de lo que pretendía. Ella se giró lentamente, y la mirada en sus ojos lo dejó helado. No había lágrimas, ni ira, solo un vacío desolador, una decepción tan profunda que era casi un abismo. Ya lo sé todo, dijo ella, su voz apenas un susurro. ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Que soy una cazafortunas? ¿O que mi hijo es ilegítimo? Él intentó explicarse, torpemente, hablando de política, de presión, de la necesidad de manejar la situación con cuidado. El consejo está nervioso, la prensa está fuera de control.
Necesito tiempo para maniobrar, para encontrar la manera de protegeros sin provocar una crisis. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de la frágil confianza que habían construido. No se dio cuenta de que para ella, la política no importaba. Lo único que importaba era la fe. Y él estaba pidiéndole paciencia en lugar de ofrecerle su lealtad incondicional. Estaba pidiéndole que entendiera su dilema en lugar de declararle la guerra a quienes la estaban difamando. ¿Tiempo?, repitió ella, y una risa amarga y rota escapó de sus labios. ¿Tiempo para qué, Rashid? ¿Para decidir cuál es la forma más discreta de deshacerte de nosotros esta vez? ¿Para sopesar los pros y los contras de defender a la madre de tu hijo? Se acercó a él y por primera vez él vio la furia ardiendo bajo el hielo de su decepción. Lo están considerando, ¿verdad? El consejo. Te han pedido que me eches de nuevo. Y tú no les has dicho que no. No les has dicho que se atrevan a tocarme a mí o a mi hijo. No era una pregunta. Era una acusación, y dio en el blanco con una precisión devastadora. El silencio de él fue su respuesta. Un silencio que lo condenó más que cualquier palabra. En ese instante, Lina sintió como su corazón, que había empezado a abrirse tímidamente, se cerraba de golpe, convirtiéndose en una piedra de hielo. La herida original, la de ser desechable, se reabrió con una violencia brutal. La había traicionado de nuevo. No con pruebas falsas, sino con algo peor, con su duda, con su cobardía, con su incapacidad para elegirla por encima de su corona. Fui una estúpida, susurró, más para sí misma que para él, una estúpida por pensar que un hombre como tú podía cambiar. Para ti, siempre seré un problema que hay que gestionar. Un peón en tu tablero de ajedrez. Se apartó de él, la decisión ya tomada, fría y absoluta en su mente. No iba a esperar a que él decidiera su destino. No iba a ser expulsada de nuevo. Esta vez, se iría ella, bajo sus propios términos. Vete, le dijo, su voz desprovista de toda emoción. Vete de mi habitación, y no vuelvas. Él intentó decir algo más, protestar, pero la finalidad en su voz era una barrera infranqueable. Se fue, dejándola sola en el silencio de la suite dorada. Una jaula que ahora se sentía más opresiva que nunca. Y mientras la puerta se cerraba, Lina comenzó a planear su huida. No con pánico, sino con la gélida resolución de un animal acorralado que elige luchar antes que morir. Esa noche, mientras el palacio dormía, Lina se convirtió en una sombra. Movida por una mezcla de adrenalina y un dolor tan profundo que la había dejado insensible, preparó una pequeña bolsa con lo esencial: agua, algo de comida, el pasaporte que nunca había deshecho y el único juguete favorito de Karim. Cada movimiento era preciso, silencioso. Miró a su hijo, dormido pacíficamente en la enorme cama, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos. Un torrente de amor protector la inundó, ahogando cualquier duda. Estaba haciendo lo correcto. Protegerlo de un mundo que lo usaría como arma, y de un padre que nunca sería lo suficientemente valiente para defenderlo. La promesa de un cuento de hadas se había revelado como una trampa, y ella iba a roer hasta el hueso para liberarlos a ambos. Su plan era arriesgado, casi suicida. Recordaba a un guardia joven, apostado a menudo en su pasillo, uno que siempre le sonreía amablemente y le preguntaba por Karim. Era su única oportunidad. Preparó un té, disolviendo en él un par de somníferos que había conseguido del médico real para su propia ansiedad. El acto la repugnaba, traicionar la amabilidad de un extraño, pero su instinto maternal era una fuerza primitiva que anulaba cualquier escrúpulo. Cuando le ofreció la taza al guardia, diciéndole que no podía dormir y que había preparado de más, él la aceptó con una sonrisa agradecida. Verlo beber, ver cómo sus párpados empezaban a pesarle minutos después, le revolvió el estómago. Pero la imagen de las letras del titular, ilegítimo, ardía en su mente, quemando cualquier rastro de culpa. Con el guardia desplomado en su silla, el camino estaba libre. Envolvió a un Karim somnoliento en una manta, susurrándole que iban a jugar a una aventura nocturna. El niño, confiando ciegamente en ella, apenas se despertó. Salir del palacio fue la parte más aterradora.
Los pasillos eran un laberinto de sombras y ecos, cada esquina una posible amenaza. Utilizó las rutas de servicio que recordaba vagamente de su primer tiempo allí, su corazón martilleando contra sus costillas. Sabía que tenía una ventana de tiempo muy pequeña antes de que se descubriera la ausencia del guardia. Su objetivo era llegar al garaje, encontrar un coche sin vigilancia y conducir hacia la frontera más cercana, un punto en el mapa, a cientos de kilómetros a través del desierto. Era una apuesta desesperada, pero era la única que tenía. La mañana siguiente, el caos estalló. Un sirviente encontró la suite vacía. Otro descubrió al guardia dormido en su puesto. La alarma corrió por el palacio como un reguero de pólvora. La noticia llegó a Rashid mientras estaba en una reunión, intentando encontrar una estrategia para contrarrestar al consejo. Su jefe de seguridad entró sin anunciarse, su rostro pálido. Majestad, se han ido. La señora Lina y el príncipe Karim han desaparecido. Las palabras tardaron un segundo en registrarse. Desaparecido. Al principio pensó en un secuestro, una represalia de sus enemigos, pero entonces el jefe de seguridad añadió: el guardia de su pasillo fue drogado. Y falta un vehículo todoterreno del garaje. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tsunami, dejándolo sin aire, sin pensamiento, solo un vacío helado en el pecho. Corrió a la suite, negándose a creerlo. El orden impecable de la habitación era una burla. La cama de Karim, deshecha, y sobre la almohada, un pequeño caballo de madera que él mismo le había regalado en los establos. Lo cogió, la pequeña pieza de madera fría en su mano temblorosa. Era un mensaje, una despedida. Se había ido. Había huido de él. Y la culpa lo aplastó. Una fuerza física que lo hizo tambalearse. No había huido de sus enemigos. Había huido de él, de su duda, de su cobardía. Le había pedido tiempo, y ella le había dado su respuesta. Se le había acabado. Se derrumbó contra la pared, la máscara de jeque hecha añicos, revelando al hombre roto que había debajo. El recuerdo de su conversación, la mirada vacía en los ojos de ella, la acusación silenciosa. Todo volvió para atormentarlo. Se dio cuenta, con una claridad devastadora, de que había repetido la historia. Se había convertido en su padre. Había elegido el trono por encima de la persona que amaba, y el resultado era el mismo: un exilio, una pérdida, una soledad autoimpuesta. El grito que escapó de su garganta no fue de un rey, sino de un hombre que acababa de perder su alma. Se dio cuenta de que su cobardía no solo le había costado su única oportunidad de tener una familia, le había costado la única mujer que había amado de verdad. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Lina conducía a través de un paisaje monótono de arena y cielo. El sol empezaba a salir, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y púrpuras. Karim dormía en el asiento trasero, a salvo, por ahora. Pero Lina no sentía alivio, solo un profundo y agotador dolor. Había escapado de la jaula. Pero, ¿hacia dónde corría? Estaba sola, fugitiva en un país extranjero, con un niño pequeño y casi sin recursos. Cada kilómetro que la alejaba del palacio era un kilómetro que la adentraba más en la incertidumbre. El miedo era su único compañero. En el palacio de cristal, que ahora parecía una tumba de lujo, Rashid se recompuso. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en una resolución de acero. Miró por la ventana panorámica de su despacho, hacia el vasto desierto que se la había tragado. Había cometido el mayor error de su vida, y lo había hecho por miedo, por proteger un sistema que ahora se revelaba como su propia prisión. Y en ese momento de absoluta claridad tomó una decisión. Si el sistema era el problema, lo quemaría hasta los cimientos. Si la corona era el precio de su cobardía, la arrojaría al fuego. Ya no se trataba de gobernar, se trataba de redención. Y sabía que para recuperarla, tendría que destruir el mundo que la había expulsado. La cacería acababa de empezar, pero no sería para castigarla, sino para suplicar su perdón, aunque tuviera que poner todo su reino de rodillas para conseguirlo. El dolor de Rashid se solidificó, transformándose de una pena paralizante en un iceberg de furia glacial. El pequeño caballo de madera en su mano ya no era un símbolo de pérdida,
sino una reliquia de su propia y monumental cobardía. Se levantó del suelo, la máscara de jeque rota y desechada para siempre, y en su lugar surgió algo mucho más peligroso. Un hombre que ya no tenía nada que perder. Caminó hacia el intercomunicador de su despacho y pronunció una orden con una voz tan fría que podría haber congelado el desierto. Traedme al jefe de mi servicio de inteligencia, no al de seguridad, al de inteligencia, y sellad las fronteras. Nadie entra, nadie sale, especialmente los miembros del consejo. La cacería había comenzado, pero su presa no era Lina, era la verdad, y estaba dispuesto a destripar su propio reino para encontrarla. Durante las siguientes 72 horas, el Palacio de Cristal se convirtió en el epicentro de una tormenta silenciosa y letal. Rashid trabajó sin descanso, impulsado por la cafeína y una culpa que lo consumía como un veneno. Los mejores investigadores que su fortuna podía comprar desenterraron 6 años de secretos, siguiendo rastros de dinero, interceptando comunicaciones olvidadas y presionando a testigos que habían sido silenciados por el miedo o el oro. Y la verdad, cuando finalmente emergió, era más sucia y retorcida de lo que jamás había imaginado. No era solo una conspiración para desacreditar a una plebeya extranjera, era un complot orquestado por el gran visir para mantenerlo débil. Aislado y manejable, repitiendo el patrón de su padre para asegurarse de que Rashid nunca confiara en nadie más que en él. El visir no solo había destruido a Lina, había estado envenenando el alma de Rashid durante toda su vida. Con las pruebas en su poder, grabaciones, transferencias bancarias a nombre del falso amante, testimonios jurados, Rashid no actuó en la sombra. Hizo lo contrario. Convocó una Asamblea Nacional de Emergencia, un evento que no se había celebrado en décadas, y ordenó que fuera retransmitida en directo a toda la nación y al mundo. El Consejo de Ancianos y el Gran Visir llegaron a la sala del trono con aire de suficiencia, creyendo que el jeque iba a anunciar el exilio de la mujer y el niño, una victoria para la tradición. No sabían que no habían sido convocados como consejeros, sino como acusados en el juicio más público de la historia de Sahara. Se daban cuenta de que estaban a punto de presenciar el fin de su mundo. Cuando Rashid entró en la sala del trono, no vestía las túnicas ceremoniales de un jeque, sino un austero traje oscuro de corte occidental, el atuendo de un hombre de negocios a punto de cerrar el trato más importante de su vida. Se situó ante el trono, pero no se sentó. Se dirigió a la asamblea y a las cámaras con una calma aterradora. Hace 6 años, cometí el mayor error de mi vida. Comenzó, su voz resonando en el silencio sepulcral. Condené a una mujer inocente, mi esposa, basándome en mentiras. Hoy, esas mentiras terminan. Y entonces, una por una, las pruebas fueron proyectadas en pantallas gigantes para que todos las vieran. La cara del gran visir pasó del desconcierto al pánico, su máscara de dignidad desmoronándose en tiempo real ante millones de espectadores. La traición ya no era un susurro en los pasillos, era un espectáculo nacional. Tras la detención pública del visir y sus cómplices, arrastrados por la Guardia Real fuera de la sala del trono, todos esperaban que el jeque concluyera, pero él no había terminado. Su verdadero gesto, el que cambiaría Sahara para siempre, estaba a punto de llegar. Las acciones de estos hombres fueron posibles gracias a un sistema que valora la tradición por encima de la verdad y el poder por encima de la humanidad, declaró, su mirada clavada en la cámara. Ese sistema termina hoy. Anuncio la redacción de una nueva constitución para Sahara. Mi poder absoluto será transferido a un parlamento electo. Se establecerán nuevas leyes de sucesión que protegerán a la consorte real y a sus herederos de las intrigas políticas, garantizando que su valor no resida en su sangre, sino en su carácter. El impacto de sus palabras fue una onda expansiva que sacudió los cimientos mismos de la nación. Y entonces hizo lo impensable. Su voz se quebró por primera vez, la emoción cruda y expuesta para que todos la vieran. He fallado como vuestro líder porque primero fallé como hombre. Un rey que no puede proteger a su propia familia no es digno de proteger a una nación. Por lo tanto, no volveré a ocupar este trono hasta que haya obtenido el perdón de la única persona cuya opinión me importa. Hasta que mi esposa, Lina, y mi hijo, Karim, regresen a mi lado por su propia voluntad. Dejó caer el micrófono al suelo.
Se dio la vuelta y abandonó la sala del trono, dejando atrás una nación en estado de shock, un consejo anulado y un trono vacío. Había quemado su mundo, tal como se había prometido. Ahora solo quedaba encontrarla en las cenizas. Mientras el mundo digería la noticia, Lina vivía una pesadilla de polvo y miedo. Había conseguido llegar a un pequeño y olvidado pueblo fronterizo, un lugar donde las identidades eran fluidas y las preguntas escasas. Había cambiado el lujoso todoterreno por un viejo coche destartalado y algo de dinero, y se había instalado en una humilde posada, pagando día a día. Pasaba las horas encerrada en la habitación con Karim, inventando juegos para ocultar su propia ansiedad. Cada vez que oía un coche acercarse, su corazón se detenía. Vivía en un estado de alerta constante, una fugitiva cuyo único delito había sido amar al hombre equivocado y tratar de escapar de su jaula. ¿Cuánto tiempo podría aguantar antes de que la encontraran o se quedara sin recursos? La encontró 2 días después, no con un escuadrón de guardias, ni con el estruendo de un helicóptero. La encontró porque él mismo condujo durante horas, solo, en un vehículo sin distintivos, siguiendo el rastro que sus hombres le habían proporcionado. La vio a través de la polvorienta ventana de una pequeña cafetería. Estaba sentada en una mesa, partiendo un trozo de pan para Karim, y en su rostro había una mezcla de amor infinito y agotamiento absoluto que le partió el alma en dos. Por un momento, se quedó paralizado por la culpa. Esa era la vida a la que la había condenado, una existencia de sobras y escondites. ¿Cómo podía atreverse a pedirle que volviera al mundo que la había herido tan profundamente? Entró en la cafetería, y el tintineo de la campanilla de la puerta la hizo levantar la vista. Sus ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse. El pánico inicial en la mirada de Lina fue rápidamente reemplazado por una confusión aturdida. Él no parecía un jeque. Parecía un hombre perdido. Llevaba ropa sencilla, tenía ojeras y la barba de varios días. Se acercó a su mesa lentamente, como si se acercara a un animal herido, con las manos a la vista para demostrar que no era una amenaza. «Lina», dijo, y su nombre fue un ruego, un susurro cargado con el peso de 1000 disculpas no dichas. Karim, al verlo, sonrió. «Papá, ¿has venido a jugar a los exploradores con nosotros?» La inocencia de la pregunta fue una daga en el corazón de ambos. Se arrodilló junto a la mesa, ignorando el suelo sucio, poniendo sus ojos a la altura de los de ella. «He destruido el mundo que te hizo daño, Lina», dijo en voz baja, una confesión íntima en medio del murmullo indiferente de la cafetería. «He expuesto al visir, he renunciado a mi poder absoluto, he cambiado las leyes, todo para que nunca más tengas que tener miedo, para que nadie pueda volver a hacerte daño». Le tendió un teléfono. En la pantalla se reproducía el vídeo de su discurso a la nación. Ella lo observó, incrédula, mientras él confesaba sus faltas y la defendía con una ferocidad que ella había anhelado durante años. Vio cómo abandonaba el trono por ella, y las lágrimas que creía haber agotado comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero cuando él terminó de hablar, cuando le suplicó que volviera a casa, ella no se derrumbó en sus brazos. El dolor y la desconfianza estaban demasiado arraigados. Sacudió la cabeza lentamente, las lágrimas aún cayendo. «No puedes demoler una casa y esperar que yo vuelva a vivir en los escombros al día siguiente, Rashid», susurró, su voz firme a pesar del temblor. «Has hecho un gran gesto, y te lo agradezco. Has limpiado mi nombre. Pero la confianza es otra cosa. No se repara con un discurso. Se construye día a día, con acciones pequeñas y constantes». Él la escuchó, su corazón hundiéndose, pero asintiendo, aceptando cada palabra como la penitencia que merecía. «Entonces déjame construirla», suplicó él, su voz rota. «Dime cómo. Haré lo que sea». Fue entonces cuando Lina, por primera vez, sintió una chispa de su propio poder. Ya no era la víctima, ni la fugitiva. Era la arquitecta de su propio futuro. Lo miró, no con odio, sino con la claridad de alguien que por fin conoce su propio valor. «Necesitamos tiempo», dijo ella. «Necesitamos ayuda profesional, terapia, para aprender a comunicarnos sin herirnos. Y quiero ser tu socia, no tu consorte».
Cada decisión que afecte a nuestra familia, a nuestro reino, la tomaremos juntos. No era una petición, era una declaración de sus términos. Eran las condiciones para su rendición, y eran las de una reina, no las de una prisionera. Él no dudó ni un segundo. «Acepto», dijo, y la sinceridad en sus ojos era tan absoluta que ella sintió como una pequeña grieta se abría en el hielo que rodeaba su corazón. «Acepto todas tus condiciones, tu tiempo, tu ritmo, tu liderazgo. Solo no me pidas que viva sin ti y sin nuestro hijo. Es lo único que no puedo hacer». Y en ese momento, en esa humilde cafetería en el fin del mundo, el verdadero tratado de paz fue firmado, no con tinta y papel, sino con la promesa de un hombre roto dispuesto a reconstruirse por completo para ser digno del amor de la mujer que había destrozado. El regreso a Sahara no fue inmediato. Pasaron semanas en un lugar neutral, un refugio en las montañas suizas, donde comenzaron una terapia intensiva. Hablaron de todo, del dolor, de la traición, de los miedos que los habían gobernado. Fue un proceso brutalmente honesto y doloroso, pero con cada sesión, una capa de resentimiento se desprendía, revelando la conexión que aún existía debajo. Rashid aprendió a escuchar, a validar los sentimientos de ella sin ponerse a la defensiva. Lina aprendió a expresar su ira y su dolor sin levantar murallas, a permitirse ser vulnerable de nuevo, sabiendo que esta vez él estaba allí para sostenerla. Su segunda boda no se pareció en nada a la primera. La primera había sido un secreto apasionado en la quietud de la noche. Esta fue una celebración nacional, un festival de luz y color que duró 3 días. Lina caminó hacia el altar no como una plebeya asustada, sino como una reina por derecho propio, con la cabeza alta y una sonrisa que iluminaba todo el desierto. Rashid la esperaba, no en un trono, sino de pie, a su mismo nivel. Sus ojos llenos de una adoración y un respeto que eran la validación final que ella siempre había necesitado. Y entre ellos, llevando los anillos sobre un cojín de seda, caminaba Karim, el pequeño príncipe que había reunido un reino roto y había devuelto un corazón a su padre. Esa noche, en sus aposentos, el amor que consumaron no era el de 2 extraños arrebatados por la pasión, sino el de 2 almas que habían viajado al infierno y habían vuelto. Cada caricia era una promesa, cada beso un acto de sanación. Él la adoraba con su cuerpo, demostrándole con cada roce que ella era insustituible, que era su centro, su ancla. Y ella se entregó a él sin miedo, reclamando el placer y la intimidad que le habían sido robados, su cuerpo finalmente en sintonía con un corazón que había aprendido a confiar de nuevo. Ya no era la mujer desechable. Era la piedra angular sobre la que se construiría un nuevo futuro, para su familia y para su nación. 5 años después, los jardines del Palacio de Cristal eran un bullicio de risas infantiles. Karim, ahora un niño de 10 años de mente aguda y corazón noble, le enseñaba a su hermana pequeña, Amaya, a identificar las flores del desierto, contándole las historias que su padre le había enseñado a él. Lina los observaba desde una terraza cercana, una taza de té en las manos, una serenidad profunda instalada en su alma. Vio a Rashid acercarse a los niños, levantando a la pequeña en brazos y haciéndola reír a carcajadas. El poder ya no lo definía, la paternidad lo había transformado, suavizando sus bordes y llenando el vacío que antes ocupaba la soledad. Él se acercó a ella y la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro mientras ambos contemplaban la escena. El sol del atardecer bañaba el palacio, que ya no parecía una fortaleza de cristal y acero, sino un hogar cálido y vibrante. «A veces todavía no puedo creer que esto sea real», susurró él en su oído, su voz llena de una gratitud que el tiempo no había disminuido. «Que volviste, que me perdonaste». Lina se giró entre sus brazos y le acarició la mejilla, su mirada llena de un amor tranquilo y seguro. «No volví a tu mundo, Rashid», le corrigió suavemente. «Construimos uno nuevo, juntos». Y su beso, bajo el cielo del desierto que una vez fue testigo de su humillación, fue el sello final de su victoria, la prueba de que incluso las heridas más profundas pueden sanar y que el amor, cuando es verdadero, puede reconstruir cualquier reino.